Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Aiza Gay, vocera y coordinadora de contenidos de Sin Trata, una asociación civil mexicana dedicada a prevenir y promover acceso a la justicia para las víctimas de trata y explotación de personas en México, la región. Hasta el momento han apoyado el proceso de reintegración social de más de 300 sobrevivientes a la explotación sexual. Hola Aiza, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Susana y hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Ok, Aiza, dime, ¿qué es la trata de personas y qué tipo de explotación puede ser sometida una persona víctima de este delito? Claro que sí. Pues como nos gusta resumir, se trata la trata de personas, aunque es un delito y una problemática muy compleja, es en una frase y es la explotación de la vida humana para obtener un beneficio económico. Voy a intentar explicar la trata de personas, ¿no? La problemática de la trata de personas, respondiendo a 3 preguntas. ¿Qué es? Todos estos verbos que nos indican el movimiento, la captación, la acogida, el traslado de una víctima de trata de personas. Y esa parte es súper esencial y es donde vamos a encontrar las modalidades de enganche más comunes y las cosas que podemos ver nosotros como posibles víctimas de trata de personas, ¿no? El objetivo de todos estos verbos de mover a una víctima es alejarla de su zona de confort o de la zona donde puede pedir ayuda. Por ejemplo, trasladarla de su casa a otro lugar donde no pueda tener las redes familiares que le puedan brindar ayuda, de una escuela, de su país, donde no tenga las instituciones que le puedan brindar esta protección, ¿no? O de su ciudad o hasta de su colonia. Entonces es el hecho de sacar a una persona de su lugar de origen y trasladarla a otro lugar. Puede ser como ya mencioné antes, cruzar fronteras, también puede ser cruzar ciudades, hasta sacarla de una familia, llevarla a otra colonia, también estamos hablando de este proceso. El segundo es cómo funciona. Después de estos verbos de los que ya hablamos, vamos a hablar de los tratantes o las redes de tratantes, cómo hacen para que una víctima, para que la puedan explotar, que es el objetivo de la trata de personas. Se utilizan varios métodos, ¿no? Se utilizan métodos de violencia, hablamos de coacción, y puede haber 2 a grandes rasgos. Muchas veces cuando pensamos en trata de personas, vamos a identificar, no sé, imágenes tal vez de un secuestro, un rapto, ¿no? Una extracción violenta que lleva a violencia física, que lleva a privación literal física de la libertad. Entonces vamos a hablar de todos estos métodos de violencia físicos, pero también existen otros métodos que son menos visibles y de los que se habla menos tal vez en los medios de comunicación o que vemos menos en las imágenes que nos llegan de la trata de personas o cuando hablamos de trata de personas, y son métodos, los llamamos invisibles, y no por eso son menos violentos y hasta son más eficaces en para algunos objetivos, ¿no? Voy a hablar de los métodos de coerción psicológica. Por ejemplo, puede ser la amenaza, a través de una amenaza, un engaño, una manipulación. Se puede conseguir que una víctima dé su consentimiento para ser explotada. Pero este consentimiento no es el consentimiento como nos lo imaginamos, ¿no? Hablamos de un consentimiento viciado, porque detrás de ese consentimiento de la víctima están todos estos procesos de coacción que dije que eran psicológicos o físicos para que se llegue a ese momento. Y la última pregunta que voy a responder es ¿para qué? Como ya lo dije en la pequeña definición que di al principio, es explotar a la víctima en diferentes modalidades, que ahorita voy a ahondar un poquito más, para obtener un beneficio económico, ¿no? Utilizar la vida de esta persona para obtener un beneficio económico. Respondí como rápidamente a estas preguntas, pero me encantaría en unos minutitos dar un ejemplo un poquito más concreto de cómo se ve esto. Por ejemplo, algo que sucede mucho es el enganche de víctimas de trata de personas, pues las redes sociales, ¿no? Un grupo de personas muy vulnerable a este delito son los niños, niñas y adolescentes, y más una vulnerabilidad que se añade a eso son los niños, niñas y adolescentes que están mucho tiempo en internet, ¿no? Entonces, podría pasar, por ejemplo, que un tratante se haga pasar tal vez por otro niño,
y empieza a contactar a esta posible víctima o víctima a través de internet, entablando también tal vez al principio una amistad, ¿no? Y rompiendo un poquito las barreras de la desconfianza que se tiene cuando hay un extraño, entablando una amistad, tal vez compartiendo algunos secretos, ¿no? Para que a su vez el niño, la víctima, te pueda dar secretos. Ya cuando tienes esos secretos, pues, no sé, puede ser tan simple como hice una fiesta en mi casa sin permiso de mis papás, mandé una foto tal, o le mandas a esa persona una foto tal vez que puede considerarse como comprometedora, y ahí empieza a ver como una manipulación, ¿no? Un chantaje. Ahora tengo este secreto tuyo y quiero que hagas algo que yo quiero, ¿no? Entonces esta va a ser la primera etapa, el enganche. De ahí vamos a ir al traslado. Muchas veces, después de este primer momento de enganche, ya se va a buscar encontrarse a las personas de manera física, pero también puede ser que la explotación se dé en el mundo virtual, ¿no? Que también eso estamos viendo ahora. Y aquí también ya vemos los métodos de coerción de los que hablaba, ¿no? Por ejemplo, la manipulación. Estos métodos pueden ir avanzando hacia más como la violencia física, tal vez en el encuentro puede darse más esto. Y las modalidades, trata de personas, que era la segunda parte de tu pregunta, está la explotación sexual, que es cuando se dice trata de personas, casi todos pensamos en explotación sexual, ¿no? Es la modalidad de trata de personas que más se identifica en México y en el mundo. Pero también está la explotación laboral. También se le puede conocer como trabajos forzados, ¿no? La mendicidad forzada, matrimonios forzados, y hay otras modalidades también que son menos comunes, pero que entran dentro de la problemática y el delito de trata de personas. 4 indicadores, 4 cosas que sí podemos saber nosotros para identificar la trata de personas en nuestras ciudades. Si vemos un caso, una víctima potencial de trata de personas, identificar si existe una relación de control. Por ejemplo, estamos en una central de autobuses y, y vemos que hay una posible víctima acompañada de un hombre mayor, por ejemplo, una niña que parece tener entre 15 y 18 años, no sabemos, está acompañada de alguien y hay una relación de control. Los documentos de identidad los tiene un hombre que lo acompaña, por ejemplo, existe una diferencia de edad que vemos que él o tal vez más personas están vigilando los movimientos de esta persona, no le dejan hablar libremente, ¿no? Si le preguntas tal vez o alguien le pregunta alguna dirección, ella no puede hablar libremente. Entonces es una relación de control, tanto del habla, del movimiento, de las acciones, de los documentos de identidad de esta persona. Otro indicador súper importante es, ¿existe una relación de explotación? ¿Esto qué significa? Escuchamos hablar por ejemplo, que una persona tiene que pagar cuotas, ¿no? A otra persona, que tiene que pagar muchísima parte de unas ganancias a alguien más o depositarle, que existen intercambios de dinero de esta manera, sabemos que hay una relación de explotación. El tercero, perdón, me fui un poquito. Eso es súper importante también para los que vivimos como en la ciudad y donde hay edificios y así. Viven muchas personas en un mismo sitio, muchas personas de características similares, ¿no? Por ejemplo, muchas niñas en una casa, o por ejemplo, algo de un caso real, ¿no? Y que se pudo haber un rescate por un reporte ciudadano, eran mujeres latinoamericanas de la misma, más o menos, viviendo en un departamento en la zona céntrica de la Ciudad de México. Y viven con su empleador, también eso es un indicador súper importante. Y otra cosa es niño o adolescente en una actividad en la que no debería de estar una niña, un niño o un adolescente. Todos estos son 4, existen más indicadores, pero me encantaría que nos quedáramos con estos 4. Los principales. Exacto. Y de verdad decirles que podemos reportar. No sé, Susana, si tú sabías que existe la Línea Nacional contra la Trata de Personas. No, no tenía el conocimiento. ¿Nos puedes platicar un poquito? Pues, claro que sí. Es la Línea Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. El número es el 855
000. Lo voy a volver a repetir, 855-33-000. Y esta línea tú puedes llamar para hacer un reporte de trata de personas que puede ser anónimo y le puedes dar seguimiento. Entonces no es una denuncia, pero si tú ves alguno de esos indicadores, por ejemplo, puedes llamar y decir, vi esto en esta calle, ¿no? Anotar la información cuando estés en un lugar seguro, tal vez no en el momento en que lo viste, pero después, más tarde, anotar los indicadores que pudiste identificar y hacer este reporte. Y esa información que tú das se puede ir volviendo en un caso para que a su vez el Consejo Ciudadano pueda hacer una denuncia formal. Entonces es un reporte anónimo, esa ayuda y es como conectar la información que todos estamos viendo todo el tiempo para que podamos brindar acceso y justicia a las víctimas de trata de personas. Ok, bueno, muchas gracias por ese consejo. Y bueno, para terminar, ¿me podrías contar qué hace Sin Trata y cómo fue que surgió esta asociación? Claro que sí, solamente dime cuántos minutos nos quedan más o menos. Ah, 3 minutos. Bueno, pues Sin Trata es una asociación civil que trabaja desde 2012 como asociación civil, pero desde 2011 como movimiento estudiantil en contra de la trata de personas en México y en la región. Actualmente nuestro objetivo es generar conocimiento para accionar a instituciones públicas, ¿no? De gobierno, a empresas y a ciudadanos y ciudadanas para empoderarlos y que podamos llevar juntos y guiar, acompañando a gobierno, a empresas y a ciudadanos a guiar acciones contra la trata de personas, acciones que compliquen la logística de la trata de personas, ¿no? Un poquito lo que a través de los años de trabajo en Sin Trata nos dimos cuenta es que la trata de personas utiliza la infraestructura de las ciudades, ¿no? Utiliza a las empresas, utiliza las calles, utiliza los edificios, los hoteles, las redes sociales, como vimos en el ejemplo que di al principio, ¿no? Utiliza las empresas globalizadas, ¿no? Para funcionar y pasa desapercibida. Aquí voy a dar un dato. En el mundo se estima que hay más de 40 millones de víctimas de trata de personas. En México se estima que hay alrededor de 341,000 víctimas de trata de personas. Y de todo esto que se estima, solo el 1% es identificado. Es súper poquito. Entonces, a pesar de que utiliza toda la infraestructura de donde pasamos todos los días como ciudadanos, ¿no? Donde las empresas trabajan y tal, solo se identifica a un porcentaje muy poquito. Tiene que ver con lo que dije, ¿no? Desmitificar cómo nos esperamos que se vea la trata o las víctimas, pero Claro que sí. también con interrumpir esta logística, ¿no? ¿Cómo podemos, por ejemplo, empoderar a ese recepcionista de un hotel que tenga la información adecuada para que interrumpa un caso de trata de personas y pueda hacer un reporte, se pueda hacer una denuncia, se pueda dar acceso a justicia a esa víctima, ¿no? Entonces, creemos que como que todos juntos actuando podemos tener un impacto y prevenir la trata de personas en nuestro país. Sí, yo creo que le hace falta como más difusión a lo que la parte que tú dijiste de cómo identificar a una víctima, porque sí es complicado y pues eso de que solo se reconoce el 1%, pues es una cifra muy pequeña para un problema tan grande. Sí. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Aiza, por compartirnos todo tu conocimiento, para compartirnos todos estos indicadores, qué hacer, si vemos algo raro, a dónde llamar, a dónde acudir. Te agradezco mucho y te mando un abrazo donde estés. Que estés muy bien. Gracias.